Presidente Trump, muchas gracias por su tiempo. El día de hoy tenemos una audiencia maravillosa en New Hampshire, muchos votantes con muchas preguntas acerca de cómo será su presidencia del 2024. En este momento pronto hablaremos con los de la audiencia. Usted está también bajo investigación federal y está de primero en las encuestas por haber tratado de revertir los resultados de la encuesta. Usted ha reconocido de manera pública que los resultados del 2022 no los ha afirmado. ¿Por qué deberían volver a la Casa Blanca? Porque nosotros, como saben, en el 2016 dije que nos fue mucho mejor en la elección, más que cualquier otra persona consiguió en la presidencia de los Estados Unidos. Cuando se fija uno en ese resultado y se fija uno en lo que pasó en esa elección, a menos que sea uno muy estúpido, se sabe lo que ha pasado mucha gente aquí en esta audiencia y quizás unos cuantos que quizás no, pero la gente entiende lo que pasó. Fue una vergüenza por esta elección, fue pésimo para nuestro país y se dieron cuenta en todo el mundo y vieron lo que se pudo ver, incluso recientemente con los 50 puntos de diferencia con la inteligencia que hubo. Si se fija usted en el FBI y en Twitter, de lo que se llama los archivos de Twitter, si se fija en el voto. Quiero hablar de nuevo con lo que usted dijo. No fue una elección robada ni tampoco fue amañada. Se ha descubierto más de 64 casos. ¿Usted puede reconocer que usted perdió las elecciones públicamente? Sí, si usted se fija en las votaciones, se encontraron millones de votos en cámaras de gobierno donde estaban manipulando las urnas. Es una vergüenza lo que pasó. Creo que es una cosa muy triste para nuestro país. Creo que es muy triste para el mundo realmente, porque lo que pasa en este mundo, nuestro mundo y este país ha ido al diablo. Las fronteras no existen, los impuestos, la inflación. ¿Qué ha pasado con la inflación? Está destruyendo a este país. Realmente hemos acabado siendo un país del tercer mundo en muchos aspectos. Es muy triste lo de esta administración, realmente. Y es algo que hay que cambiar. Estábamos en independencia de energía antes, ahora tenemos que pagar mucho más. Nadie puede pagar con lo que pasa con el tema de la energía. Éramos independientes de energía, salimos de Afganistán con fuerza y dignidad y salimos de ahí que parecíamos unos locos y unos estúpidos. Tenemos muchas preguntas de la economía y de política también, pero los funcionarios republicanos ya han dicho que no ha habido votación fraudulenta. ¿Quién? Oficiales republicanos en Georgia y en cada uno de los estados, no sus propios oficiales electos por su partido. Mire, la gente tenía miedo de hablar de esto. Tenemos un problema en este país, gran problema. Queríamos darle la posibilidad de reconocer los resultados. Fueron horriblemente llevadas y si se fija en Pensilvania, en Filadelfia, lo que pasó en Detroit, Michigan, si se fija en lo que pasó en Atlanta, millones de votos, y solo se fijen en las cámaras del gobierno, verán cómo la gente va a distintas urnas de votaciones, 28. Señor presidente, y eso está en las tengo cámaras. que pararle en ese momento, pero no hay evidencia, no hay pruebas. Los propios funcionarios testificaron que los republicanos en esos estados, en Georgia, hubo muchos reconteos de votos y tenemos preguntas sobre eso de los votantes también en ese tema. Quiero presentarle a Scott Dustin, él trabaja en litigios de seguro. Es un votante que todavía no es declarado lo que es independiente. Él votó por usted en el 2020. ¿Qué pregunta tiene para el presidente? ¿Qué tal, Hola, señor presidente? Bienvenido. Gracias. ¿Va a suspender usted todo lo que ha hablado de lo fraude electoral durante su postulación como presidente? ¿Va a suspender todas las conversaciones polarizantes sobre fraude electoral durante esta campaña? A menos que vea fraude electoral, y ahí tengo que intervenir, tengo que decirlo, ¿no? Y hace poco realmente esto ha puesto en nuestro país en un gran problema. Espero que tengamos unas elecciones honradas y honestas. Tenemos que tener identificación de los votantes con boletos en papel y sí, yo creo que hay que tener que ser limpio, porque así ganaremos. Entonces, ¿usted parará de hablar de eso acerca de la campaña del 2020? Supongo que ganaremos, estamos muy cerca, ganaremos otra vez y pondremos el país en orden.
cuando usted habla acerca de la elección del 2020 en el pasado, ha sugerido que ha sugerido eliminar la Constitución. ¿Usted todavía piensa igual? Yo no hablo de acabar con la Constitución. Yo digo que hay que adorar y proteger esa Constitución. Es el documento y es lo que debe proteger las elecciones. Yo adoro la Constitución, pero hay que respetarla. No estábamos respetando la Constitución. Sí, de nuevo voy a enfatizar que no hay evidencia de fraude. Hay que decirlo. Pero bueno, miren. Fue una elección horrible, y a menos que alguien sea muy estúpido, y yo creo que usted no es estúpida, pero quizás está usted con una hoja de ruta. Pero bueno, tenemos que tener unas elecciones honradas y honestas en este país. Tenemos las fronteras abiertas. Y si se fija en lo que pasa, tenemos elecciones, tenemos las fronteras abiertas. Fíjese lo que pasa en la frontera del sur. Millones y millones de personas que son liberadas de prisiones, de instituciones mentales, y tenemos millones de personas que entran a nuestro país. Y ahora elimina el título 42 que yo puse en marcha, que eso mantenía a la gente fuera. Señor presidente, también tenemos muchas preguntas de inmigración. Es un tema muy importante teniendo en cuenta lo que va a suceder mañana. Pero quiero hablar acerca de la influencia que usted tiene sobre sus votantes. Es muy claro que usted tiene mucha influencia y tiene un gran impacto en sus mítines, sobre todo. Eso nos lleva a hacer las preguntas en relación a lo que sucedió el 6 de enero cuando atacaron el Capitolio. ¿Usted se arrepiente de las acciones del 6 de enero? Mire, el 6 de enero, una vez más, volvemos otra vez a esto. El 6 de enero tenía que ver con el hecho de que cientos de miles de personas, y no se ven las fotos muy a menudo, mucha gente aquí estaban ahí, fue la cantidad de gente más grande a la que yo me había dirigido, que fueron al Capitolio, y no creo que he hablado con cientos de miles de personas, nunca he hablado con tanta gente, nunca me he dirigido a tanta gente, y pensaba que las elecciones estaban dañadas y compradas, y estaban ahí con el corazón, y fue un día increíble, maravilloso, hermoso, y lo que me pidieron, yo no participé, yo solo fui a hacer una declaración, hice un discurso y dije de forma pacífica, patriótica y muchas otras cosas, y realmente no quiero aburrir a nadie, pero podemos ir frase tras frase de cosas que dije y que mencioné. Uno de los problemas es que Nancy Pelosi, Nancy la loca, como yo la llamo con cariño, y la alcaldesa de Washington estaban al cargo de la seguridad, como ya no están bien encargados. Bueno, yo ofrecí la Guardia Nacional, dije, les damos soldados, Guardia Nacional, lo que quieran, y me lo rechazaron. Ella me rechazó por escrito. Pero sus acciones, el secretario Chris Miller dijo que usted nunca dio una orden formal para desplegar la Guardia Nacional. No, es el contrario. No. Se escribió un libro y es un tipo estupendo y estaba listo. Le rechazaron. Si se fija en la alcaldesa de Washington, D.C., mujer estupenda, dijo, Nancy Pelosi, no queremos esto, tampoco. Y las escuché con 10.000 soldados. Y pues más o menos ofrecí 10.000 soldados. Si hubiesen tomado 500 soldados, no hubiese habido problema. Y lo rechazaron. Y si se fija en el informe del inspector general, y dice que fue un rechazo, fue un error. Horrible. El secretario dijo que usted nunca dio esa orden, pero hablemos a lo que sucedió ese día. No dijo eso. Pero usted dijo que no estaba involucrado en eso, pero usted sí le dijo a sus simpatizantes, y usted mandó un tweet sobre eso, sobre el meeting. ¿Puedo decir eso? Bueno, cuando se dirigían al Capitolio y estaban irrumpiendo al Capitolio, rompiendo las ventanas y atacando a los policías, ¿por qué se demoró 3 horas en decirles que se fueran a casa? Vamos a ver, voy a sacar el papelito. Así que si se fija,
El 5 de enero, la víspera, dije, por favor, apoyen a la policía del Capitolio. Están de nuestro lado, protegen el país, mantengan la paz. Eso fue el día antes. Y eso fue por Twitter. Ahora es Truth. Social Truth. Es mucho mejor, por cierto. Y creo que todo el mundo está de acuerdo. Así lo espero, al menos. Si se fija, el 6 de enero, antes de las 2:30, pido que todos los que están en el Capitolio de Estados Unidos que se mantengan con paz. Y eso fue a medida que pasaba, pero lo que sucedió es que lo cancelaron, lo bloquearon, quizás porque era tan bueno, no les gustaba. Entonces y no sabíamos hasta que volví a conseguirlo, porque ahora 90 millones de personas estaban esperando que volviera, pero me quedo en Truth y estoy bien en Truth. Pero le pido a todo el mundo en el Capitolio que mantengan la paz, que no haya violaciones, que no haya violencia. Recuerden, somos el partido de la ley y orden, respetamos la ley y los grandes hombres y mujeres de azul. Gracias. A las 2:30, muy pronto. Sí, pero yo sigo esa misma cronología. Bueno, pues usted sí, no lo reportamos. Bueno, cuando se le hizo bastante claro que no estaban haciéndolo de manera pacífica, usted los vio rompiendo las ventanas, golpeando a los oficiales con banderas y atacándolos con armas aturdidoras. Cuando se dio cuenta que no era pacífico, ¿por qué tardó 3 horas? Si le escuchan a usted más que a nadie. Bueno, ¿Por qué no les dijo antes? Pero Nancy Pelosi y la alcaldesa estaban a cargo de esto y podían hacer su trabajo y no lo hicieron. Bueno, no era la policía del Capitolio. Si se acuerda, justo después del despacho Oval en el jardín de Rosas, y estoy muy orgulloso de ese vídeo, no tenía guión, no necesito guión, con cierta persona que hay por ahí. ¿Qué vídeo? Salió mucho después. Bueno, fue un vídeo maravilloso, hermoso, y no quiero leerlo todo, pero hay que ir a casa ahora. Hay que tener paz, ley y orden. Hay que respetar a nuestras grandes personas de la ley y orden. Los amamos y no podemos hacer las cosas como quiere esta gente que lo hagamos. Queremos que haya paz. Pero, váyanse a casa. ¿Dónde y estaba eso ahí lo bloquearon la orden y hasta y la la ley, fecha señor no lo han presidente? restablecido. Y el motivo es que es tan bueno y tan neto y claro que toda esa tontería y esos 10 de millones de horas que se han gastado con esto se acaba con esto y nunca lo volvieron a poner. Y hay otro, hicieron lo mismo. Pero también. Ese video al que usted se refiere no se publicó hasta las 4:17, cuando ya habían irrumpido en el Capitolio a las 2 de la tarde. Bueno, antes de eso, incluso antes de eso, un poquito antes. Bueno, esa es mi pregunta. En ese lapso de 3 horas, Perdón, 100 el primero lo oficiales leí fueron y eso fue a las lesionados. 2 de la tarde. Pero creo que por eso la cronología es tan importante, señor presidente, porque es lo que usted, Aquí la hay información otro. que usted tiene. 100 oficiales fueron lesionados ese día. Bueno, una persona que se en llama esas 3 Ashley horas. Barron murió. ¿Y sabe qué? Sí. Murió. Y no debería haber pasado. Y la persona que la mató no tenía por qué dispararle a punta de pistola tan cerca. Y fue una persona estupenda, una patriota. Bueno. No había motivo alguno. Y él salió en la televisión enorgulleciéndose de haberla matado. Yo creo que los oficiales no estaban Sí, presionando lo hizo. de eso, pero usted sabe, el ataque fue al Capitolio con el vicepresidente, que usted puso la vida de él en peligro. Señor presidente, ¿usted piensa que debe disculparse con él? No, porque hizo algo mal. Tendría que haber puesto los votos con las legislaturas de los estados y el resultado hubiese sido diferente, así lo veo. Él no tiene la autoridad de hacer eso. El vicepresidente no tiene la autoridad de hacer eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a mantener esto con interés, ¿no? A mí me gusta Mike Pence, es un hombre estupendo, es un gran hombre. Hizo un error. Su abogado dijo, no puedes, aunque los votos están ahí y aunque los votos son fraudulentos, no puede. Sí, señor, no puede. Y los demócratas hicieron eso y los diferentes también. Y el resultado fue, no puede. Y Mike me dijo, no puedo, los abogados me han dicho los abogados que no puedo. Y le dije, te equivocas, porque justo después de las elecciones se reunieron los reinos y los demócratas y tuvieron un plan para que el futuro vicepresidente no hiciera lo que yo dije que se podía hacer. Eso no fue lo que pasó. Yo leí eso es todo lo que pasó. eso. No tiene autoridad legal.
Incluso a nivel republicano dice que él no tiene esa autoridad. Señor Caitlin, presidente, bueno, quiero pasar a ¿por qué otro cambiaron tema. las reglas, la ley? No cambiaron la ley, la fortalecieron porque estaban Bueno, preocupados. la modificaron diciendo que se podía o no. Gracias. Eso no es lo que quiero decir, la fortalecieron. Mike tenía derecho a hacerlo. Le dijeron que no lo hiciera y fue horrible para nuestro país. Si esos votos hubiesen sido enviados de nuevo a Georgia, Pensilvania y otros estados como Wisconsin, fíjese, en Wisconsin reconocieron que la elección fue simplemente admitieron eso, señor manipulada. presidente. Y muchos de esos estados no volverían con la afirmativa. Y recuerde lo que dije y lo acaba de decir. Usted acaba de reconocer que lo que dije estaba bien. No, yo no lo No admití. tenían el derecho de hacerlo y sí tenía derecho de hacerlo y por eso cambiaron la ley y así pasó. Bueno, su campaña pagó por un reconteo en Wisconsin que tenía más votos para el presidente Biden, pero quiero hablar con Wayne Byers, es un retirado. No, votos ilegales de Wisconsin. Si se fija, en Milwaukee, Wisconsin, tenían tantos votos ilegales que ni siquiera sabían qué hacer con esos. Está Señor equivocada. presidente, no hubo votos fraudulentos. Vamos a tener a contestar preguntas de la audiencia. El señor Wayne Byers es un abogado retirado de North Conway. Anteriormente sirvió en las administraciones republicanas y en el 2022 votó por usted también en el 2020. ¿Cuál es la pregunta que tiene para el presidente? Gracias por venir, señor presidente. Gracias, Gwen. Mi pregunta para ustedes. ¿Perdonaría usted, indultaría a los manifestantes del 6 de enero que han sido condenados por delitos federales? Bueno, mi inclinación es otorgar un perdón a muchos de ellos, no cada uno de ellos, porque un par de ellos se salieron de control, perdieron el control cuando se fija en lo que pasó por Antifa en Portland y lo que han hecho en Minneapolis y tantos otros sitios. Fíjense lo que hicieron en Seattle y BLM. Mucha gente falleció. Yo no quiero justificar nada, pero hay dos niveles, doble rasero en este país a nivel de justicia. Y me encanta porque lo que hicieron a mucha gente, nada. Y lo que hicieron a esta gente, los han enjuiciado. Y mi respuesta es que si yo consigo lo que quiero, sí será una porción importante de ellos. Y sería muy pronto de inicio. Están viviendo un infierno. Bueno, cuando se trata de los perdones, y son bomberos, y soldados, y carpinteros, electricistas, y es gente estupenda señor en su mayoría. presidente, una de las cosas que fue encontrada culpable fue por haber atacado a un policía, pero cuando dice que está considerando perdonar a una gran porción de ellos, de esos que están imputados con delitos en el enero 6, también los 4 miembros de Proud Boy que fueron encontrados de tengo que mirar el caso. Y conspiración. A ver, en Washington no se puede tener un juicio justo. Igual que en Nueva York no hay posibilidad de tener un juicio justo. Hablando de Nueva York, ahora quiero hablar acerca del veredicto muy importante que sucedió ayer. Esto es algo que usted quizás también quiera sopesar. O el jurado halló que usted difamó y abusó sexualmente de la escritora Carol. ¿Esto lo que descalificaría para ser presidente? Bueno, no hay muchos. Realmente los resultados de las encuestas para mí subieron. Yo creo que soy la única persona en la historia que ha recibido un cargo y sales del cargo y vuelves a casa y dices, bueno, vuelvo a casa con mi familia y el sondeo me fue más favorable y lo mismo con el otro cargo falso. Eso tiene que ver con interferencia de las elecciones. Esta mujer no la conozco, nunca me he encontrado con ella, ni sé quién es. Tuve una foto con ella hace años y un tipo simpático, John Johnson, un presentador, lo llamo simio, y era un afroestadounidense y el juez no permitió que eso se mencionara. Su perro o gato se llamaba Vagina. El juez dijo, no, esto no se puede mencionar, pero con ella sí, puede poner cualquier cosa. Bueno, un jurado de 9 personas hallaron que usted era responsable de abuso sexual. ¿Usted piensa que eso va a evitar que las mujeres voten por usted? No lo creo, porque para que nos entendamos, ¿de acuerdo?
Yo nunca me reuní con esta mujer, no sé quién es. Ella dice que nos encontramos en Bergdorf, en la puerta principal. Yo no fui ahí más que por un par de obras de caridad, en la puerta de entrada. Y estamos hablando de hace 22, 23 años, en la puerta de entrada de Bergdorf Goodman, que realmente tuvimos atracción mutua. Y teníamos esa química, estábamos en una tienda con mucho vaivén y esa química, y minutos más tarde acabamos en un vestidor y cerca de las cajeras, y luego cerró la puerta y dijo: bueno, encontré una sala que estaba abierta para que nos metiéramos. ¿Qué clase de mujer hace eso? Y que a los pocos minutos estamos ahí haciendo manitas. No sé si estaba casada o no. Yo siento pena por John Johnson, ¿no? Pero fíjese. Sí, usted creo que está contando esa versión. Déjeme terminar eso con fue esto. jurado, señor presidente. Sí, yo era famoso entonces y realmente no, yo no voy a entrar en un vestidor, en una sala de probadores con una mujer, y dice que la violaron. Y, por cierto, aquí dijeron que no fue violación. Pero dice que sí abusó de aquí. ella. Y dijeron que no la violó. Y no hice nada más. Además, yo no sé ni quién es. No tengo ni puñetera de quién es. ¿Puedo preguntarle? No sé quién es. Según la historia fíjense, que está contando, señor presidente, ¿me permite? No, yo no tengo ni idea de quién es esa mujer. Esto es una historia inventada, falsa, con un juez horrible que fue nominado por Clinton y dejó que entrara todo, y a nosotros nos negó todo. Usted está contando las historias que usted, según usted piensa. Usted no fue al juicio. Cierto. Y testificó. ¿Desearía haber testificado? No, esto es una farsa. Mi abogado me dijo: señor, no tiene que ir. Y yo dije, quizás por respeto, me dijo: señor, no lo haga. Esto es una historia inventada y no le dé credibilidad a esto. Una cosa que usted sí hizo. Y juro, nunca lo he hecho, y juro, no tengo ni idea de quién diablos es. Ella es una loca. Usted no testificó en persona en este juicio. Hubo una declaración jurada de octubre grabada. Usted defendió los comentarios que hizo en esa grabación que usted hizo en el Hollywood. ¿Usted todavía dice lo mismo, que usted puede agarrar a cualquier mujer por donde usted quiera? Dije que si uno es famoso, que uno es una estrella, y dije: las mujeres te dejan. Yo lo dije, agarras, ellas se dejan. No utilizo esta palabra, pero las mujeres te dejan. Y me han dicho: ¿esto lo retiras? Mira, hace muchos años ha sido así. Puedo retirarlo si quiere, pero siendo un famoso o una estrella, y no me refiero a mí mismo, yo digo gente que es famosa, estrellas, usted gente dijo una declaración que jurada. están en las se noticias, que estrella, es y dijo, poderosa, que sí, que les va bastante bien en muchas facetas, y quiere que lo retire. No, porque es la realidad. Ha sido la realidad en 1.000.000 de años, quizás un poco más de eso incluso. Usted entonces quiere mantener esos comentarios. No, esto es lo que hay. Señor presidente, persona famosa vamos a que hablar no de tiene estas preguntas ventaja. el día de Bueno, hoy. pues mire, no tiene ventaja, y lo digo desgraciadamente, pero es como son las cosas. ¿Afortunadamente o desafortunadamente? Por suerte, por Bueno, desgracia. seguimos teniendo preguntas de la audiencia, y tenemos a Diana Rieger. Ella trabaja como asistente de cirugía oral, es activista de Derry, es una delegada de New Hampshire para usted en el 2020. Hola, gracias por estar aquí en Nueva Hampshire para responder a nuestras preguntas. Mi pregunta está relacionada con la economía. En los últimos 2 años hemos visto que los precios de todo han aumentado drásticamente, de alimentos, a electricidad, costos de seguros. Muchas personas utilizan muchos cientos de dólares más, necesitan más de dólares. Como si usted fuese presidente nuevamente, ¿qué haría usted para reducir los precios para que todo fuera más abordable nuevamente? A ver, repetición. Éramos independientes energéticamente, que íbamos a dominar
de forma energética y nadie había conseguido lo que hice yo. El petróleo había bajado $1.87, incluso menos que eso, pero estábamos yendo como un tiro. Teníamos la mejor economía de la historia del mundo y de este país. Éramos independientes a nivel de energía y íbamos a ser más grandes que Rusia y Arabia Saudita juntos multiplicado por 2. Teníamos más oro líquido debajo de los pies que cualquier otro país. Y estos estúpidos le pusieron un fin. Y la energía pasó de $1.87 y menos, incluso gasolina para vehículos, pasó de $1.87 a 5, 6, 7 e incluso 8 y 9 dólares. Y la factura de electricidad se disparó, la calefacción se disparó y eso fue el inicio de la inflación y no ha parado porque la gente paga ahora por el bacon, por los huevos, 2 o 3 veces más que antes. Creamos la mayor economía de la historia. Gran parte de eso era tener los recortes fiscales, ventajas fiscales de la historia. Y también, y lo sabe, conseguimos las limitaciones de regulaciones. Esto iba como un tiro y luego nos vino algo de China y pagó el precio. Y yo quité cientos de millones de dólares de impuestos de China y luego llegó COVID y volví a reconstruir la economía una segunda vez y luego el COVID de China, de Wuhan, y todo el mundo dijo, no, está equivocado con eso. Y viene de Wuhan, desde el primer día lo dije. Así que tenemos la mejor economía del mundo. Es la historia. Y la energía es tan cara y es invasivo y para la industria y el coste levantó todo. Señor presidente, y en la economía puede hacer lo que quiera. Teníamos la inflación y lo que no habíamos visto en 52 años, incluso más que eso. No teníamos inflación, teníamos los precios de coste energético más bajos en décadas. Este país iba como un tiro y teníamos la frontera más protegida de la historia. Tenemos más preguntas también, señor presidente. Como usted sabe, Estados Unidos en este momento está 3 semanas para incumplir sus pagos de deuda y los pagos de seguridad social no se van a hacer y quizás lleguemos a una recesión. En un tema que quiero presentar, aquí tenemos a Marta Cervella, una estudiante de la universidad, es una votante que no votó en el 2020. ¿Qué pregunta tiene, Marta? Hola, señor presidente. Hola. ¿Qué piensa sobre la situación actual de la deuda en Estados Unidos y cómo podemos avanzar? Bueno, pregunta importante. Estamos a 33 mil millones de dólares. Vaya cifra. Cuando la economía iba súper bien antes de COVID, literalmente estábamos haciendo una fortuna y en petróleo íbamos a pagar la deuda, pero luego con COVID tuvimos que hacer otras cosas para que el país se mantuviera vivo, porque era serio. Pero tenemos que recuperar el país, bajar el precio de la energía, bajar los precios de interés, las tasas de interés, y tenemos que reducir también el precio del petróleo y pagar la deuda. Pero con ese límite de deuda, y lo utilizan muy seriamente. Pelosi llegó y Schumer también, y dijeron, bueno, violación y todo eso, y hablaron diferente de lo que hablan ahora. Y yo le dije a los republicanos, congresistas, senadores, si no les dan recortes importantes, ni tienen que estar en defecto de pago. Y no creo que llegarán a eso, porque los demócratas cederán, absolutamente. ¿Y sabe por qué? Porque es mejor de lo que hacemos ahora, porque estamos gastando del Solo dinero para estar como claro, señor locos. presidente, ¿usted piensa que el Estados Unidos debe incumplir con sus pagos si no se hacen los recortes necesarios? Hagámoslo ahora, porque si no es después. Tenemos que salvar este país. El país está muriendo, está siendo destruido por estúpidos, por gente tonta. Usted dijo una vez que utilizar ese techo de deuda era una negociación y eso no debería suceder. ¿Por qué ahora es diferente? Bueno, porque no soy presidente ahora, por eso. ¿Usted piensa que el impago de la deuda no sería un problema increíble para todos? Es psicológico, puramente psicológico, más que nada. Y puede ser algo, quizás no, puede ser una mala semana, un mal día, pero fíjense. Tienen que cortar los gastos. Estábamos gastando 7 mil millones
7 billones de dólares en tonterías. Tenemos otra pregunta de un Y votante. todo ese dinero que se malgasta y el Senado no debería haberlo aprobado, que todo ese dinero malgastado, y si no se deshacen de eso, pues habrá impago. Señor Habrá impago y presidente, suspensión de tenemos pagos. Incumplimiento al final, pero va a ser un lío. Yo no creo que llegará a eso. Yo creo que los republicanos aguantarán y dirán queremos 5 billones de dólares. Creo que los demócratas no tienen más remedio que hacerlo. Y si gano, van a hacer lo mismo que a mí dentro de 2 años, se lo Señor garantizo. presidente, tenemos Van a otra jugar y a ser Bobby duros. Petrino está esperando muy paciente. También es estudiante aquí, es miembro del College Republican. En este momento no está inscrito en ningún partido. ¿Cuál es su pregunta, Bobby? Gracias por venir. Esto tiene que ver con la violencia en las armas y los tiroteos recientes. Me preocupa que los estados y los federales también, su gobierno, el Departamento de Justicia, si usted fuera presidente otra vez, ¿cómo actuaría? No solo para defender los derechos de la segunda enmienda, pero también restaurar derechos que, por ejemplo, sobre las decisiones de la ATF. Bueno, como sabes, eso es algo importante y la RNA dice, bueno, pues eso no es nada, todo lo que hacen es hacer las cosas de forma cierta, pero nadie ha sido protegido por la segunda enmienda como yo protegí, y no es algo fácil de hacer, pero tenemos un problema de salud mental grandísimo en este país, y una vez más, no es el arma, es la persona quien aprieta el gatillo, y tenemos que proteger la segunda enmienda a toda costa. Señor presidente, usted lidió con muchísimos tiroteos masivos. En este año ha habido más de 200 en el 2023. Si a usted lo reeligen, ¿hay alguna nueva restricción que usted va a hacer ley? Haré un par de cosas. Por ejemplo, las escuelas fortaleceremos mucho. Pero también creo que maestros y maestras creo que son increíbles, aman a los niños, no tanto como los padres, pero aman a los niños casi tanto, y muchos de esos maestros y maestras son ex soldados, policías, y no necesitan una formación, y realmente, aparte de tener guardias de seguridad, hay que tener una entrada más difícil. Las escuelas tienen que ser seguras y otros lugares tienen que estar seguros, pero hay un problema de salud mental enorme en este país, más que cualquier otra cosa. Tenemos 700 millones de armas. Mucha gente, si no tiene arma, no van a estar seguros. Les trae seguridad tener esa arma. Se necesita para cazar, para diversión, para muchas otras cosas. Pero hay gente que si no tuvieran el privilegio de tener un arma de alguna forma, muchos de ellos no estarían vivos hoy. Y hay un país que tenía una política muy estricta. Brasil, muy estricta, y el expresidente de Brasil, y hubo una matanza increíble. Estaban entrando a casa de la gente, matándolos, no había protección. Y bueno, la gente fue a comprar armas y bajó. Las cifras bajaron porque había seguridad. Si se fija, en Chicago es la política más estricta de armas en la nación. Son tan duros que no se puede ni respirar. Nueva York también, otros sitios también. Todos esos sitios son los peores. Son los lugares más peligrosos. Entonces, así que la respuesta no está ahí. No va a tener nuevas restricciones si fuera reelegido. Quiero que conozca a Julie Miles, una enfermera, ella es republicana que votó por usted en el 2020. ¿Cuál es su pregunta, Julie, para el presidente? Gracias, señor presidente. Aprecio que esté aquí respondiendo preguntas. ¿Cómo piensa atraer a las mujeres aquí en Nueva Hampshire que están preocupadas por la anulación de los diferentes cambios de las leyes y del aborto? Qué gran pregunta, y fue una gran victoria, y la gente está empezando a entender esto y sabe que querían volver a traer eso a los estados, pero quizás es lo menos importante del asunto. Deshaciéndonos de Roe contra Wade fue una cosa increíble para los que defienden el derecho a la vida, porque da un elemento para negociar. Los que querían defender el derecho a la vida estaban bloqueados con Roe v. Wade, y lo que se ve ahora y se vuelve a ver, se llegan a acuerdos, habrá acuerdos, y miren, todos los que han sido presidentes han querido deshacerse de Roe v. Wade. ¿Republicanos? Sí, republicanos. Por 15 años. Esto lleva
más de 15 años, incluso un par de demócratas, pero esto lleva más de 15 años. Yo pude hacerlo y fue un honor para mí de hacerlo, pero haciendo eso, cosas están pasando de forma muy positiva y resulta que creo en las excepciones, como por ejemplo la mujer violada, incesto, incluso que Ronald Reagan también pensaba en las excepciones, igual que yo, pero mucha gente está en contra de eso. Hay una cifra relativamente pequeña, pero la forma en la que veo esto, yo consideré que el otro lado estaba siendo muy radical porque el otro bando decía otras cosas. Son radicales porque recuerde el debate con Hillary Clinton. Arranca el niño del vientre a los 9 meses. Matarían al bebé. Si se fija en el gobernador loco ese de Virginia, dijo, no, el niño nacerá y luego decidiremos esencialmente si hay que ejecutarlo o no. Pero estos son los radicales, si no es la gente que defiende pero si el derecho usted a la lo vida. reeligen y usted ha devuelto en la oficina oval, ¿usted firmaría una eliminación del aborto como ley federal? No, lo que haré será negociar, pero yo estoy muy orgulloso de eso, de poder 3 grandes jueces en el Tribunal Supremo y con más de 300 jueces federales nominados. Entonces usted, para estar claro, señor presidente, usted firmaría entonces una prohibición del aborto como ley. Bueno, quiero hacer lo que es justo y estamos estudiando y queremos hacer lo correcto para todo el mundo. ¿Pero qué es lo correcto? Pero ahora la gente que tiene la postura de defender el derecho a la vida tienen una capacidad que no tenían antes. Podían matar al niño a los 9 meses o después de nacer. Ahora no podrán hacer. Pero creo que es una pregunta muy importante, señor presidente, porque todos los republicanos que incluso están en contra de usted en la nominación dice que si usted firmaría o no una prohibición federal del aborto. Y muchos van a dar la misma respuesta. Primero, es un honor para mí haber hecho lo que hice. Y mucha gente dijo, en 150 años es el presidente mejor porque ha salvado tantas vidas. Y es un honor haberlo hecho. Y por lo que hice, ahora tenemos una capacidad de negociar. Es lo que hago yo en mi vida, negocio. Tenemos una capacidad negociadora y creo que la gente... ¿Qué quiere decir que estar negociando? Porque la pregunta que tienen los republicanos y muchos de sus aliados en el Capitolio es que quieren presentar una legislación cuando se trata de la prohibición del aborto, enviársela a usted a su escritorio. ¿Usted la firmaría? Bueno, pero a veces ¿qué opina el presidente Trump? Hay que hacer una determinación sobre lo que es justo para el país, pero el hecho de que yo puse un fin a Roe v. Wade, Roe contra Wade, después de 50 años, durante 50 años, nunca había algo así y fue un gran honor hacerlo. Estamos en una gran postura para negociar solo por lo que yo pude conseguir hacer. Y una vez más, hablamos de radicalismo. Gente que mate a un niño en el 9º mes, o el 8º, o el 7º, o después del nacimiento, ellos son radicales, no los otros. Quiero darle una oportunidad más, porque usted no contestó si usted firmaría o no la prohibición federal del aborto. ¿Cuántas semanas piensa usted en el embarazo que se debe prohibir el aborto? Sí, ¿Me podría dar la respuesta? ¿Cuál fue esa respuesta? Yo veo una cuestión compleja para el país. Hay gente a ambos lados, pero ahora estamos muy bien colocados. Los defensores del derecho a la vida pueden llegar a un acuerdo que va a ser bueno y que satisfaga. Y si no habría discusión ni conversación. Si Roe contra Wade, que ponía a los defensores del derecho a la vida en una situación horrible, podía matar el niño en cualquier momento, que querían hacerlo, pero queríamos hacer algo que nadie pensaba factible. Y otros presidentes republicanos y otros querían también volver a traerlo a los estados, pero eso es una cuestión de menos importancia. Pero de eso se trata, al nivel de una prohibición federal. ¿Usted no contestó sí o no? Bueno, depende. Lindsey Graham. Ni tampoco me ha dicho cuántas semanas. Y muchas personas tienen curiosidad de saber eso. Señor presidente Trump, tenemos más preguntas para usted esta noche. Ya volveremos en breves minutos. Bienvenidos al foro con el expresidente Donald Trump. Ahora quiero que conozca a Jennifer Simmons. Ella es una madre que es de Windham, es republicana y votó por usted en el 2020. Jennifer, ¿cuál es su pregunta?
Buenas noches, señor presidente. El título 42 va a expirar mañana y tenemos una inmigración récord en la frontera sur. Van a desplegar tropas. ¿Usted está de acuerdo con desplegar tropas en la frontera sur? ¿Y qué va a hacer para evitar la inmigración o toda la afluencia de inmigración? Bueno, es una buena pregunta porque mañana va a ser el día de la infamia. Va a haber decenas de miles de personas entrando a este país. E incluso el juez dijo, no, extienda eso. El juez en Texas dijo, se va a prorrogar, ¿no? Esta es política que están terminando porque querían acabar antes, pero va a haber millones de personas entrando al país en un nivel nunca visto antes. Esta gente enferma, cualquiera que quiera que esto pase a nuestro país, destruya este país y no deberíamos permitir eso. ¿Cómo no van a hacer una versión del título 42, mi título 42, si la gente está enferma y tiene enfermedades infecciosas y otras cosas? Que no vengan aquí. Tenemos suficientes problemas ahora. Tenemos problemas como nunca hemos tenido en la historia de este país. Nuestro país está siendo destruido. La razón por la cual termina es porque la política de salud, la emergencia de la pandemia va a finalizar. Por eso es el título 42. Usted la implementó por el COVID. Cuando se trata acerca de la política de inmigración, si usted lo reeligen, algunos de sus rivales republicanos lo critican por no haber cumplido la promesa que usted hizo en la campaña de completar el muro. ¿Cómo sabrán los votantes que usted lo va a hacer si es reelegido? Bueno, yo terminé ese muro con cientos de millas y lo terminé. Y dije, hace falta más porque hay sitios donde agua que entra por un retén y bueno, se cierra y luego entran por otro lado y empezamos con otros 160 kilómetros de muro y me dijeron si empezamos y no lo terminamos y luego hubo las elecciones fraudulentas y lo lamento, hay que decirlo. Y esas elecciones fueron fraudulentas y cuando decidieron, bueno, yo construí cientos de kilómetros y de millas de muro y no podía ser peor, dejaron la gente entrar a este país. Miren, un país tiene fronteras. Nunca ha pasado lo que está pasando ahora. A 52 millas del nuevo muro cuando usted estuvo como presidente, no fue un muro completo. No, pero respondí a eso. Bueno, en relación a la inmigración. Bueno, quiero contestar. Esto es lo que hay que hacer. Yo construí cientos de kilómetros de millas y había muro ahí y luego había madera podrida, acero podrido. Y lo que los locos radicales demócratas de la izquierda dijeron que si había madera ahí, esto era muro. Yo tenía muros de 30 pies de altura, 7 metros de profundidad. Y si no, decía, bueno, no hay muro, porque este es el juego. Soy un partido de la mala información. No es un juego, señor presidente. Son 52 millas de nuevo muro solamente. No, yo tengo un muro nuevo con cientos de kilómetros y millas. Lo que hice fue reemplazar muro que estaba pudriéndose y que llevaba 30 años. Incluso había acero que estaba completamente oxidado. No es un muro nuevo. Vamos a hablar de otra política, que era la cero tolerancia, que separó a las familias en la frontera. ¿Usted descarta restablecer eso de nuevo? Cuando hay esa política, la gente no viene. Si la familia sabe que van a ser separados, aman a su familia, no vienen. Yo sé que suena duro, pero recuerden, yo estaba construyendo prisiones para los niños. Fue Obama realmente el que hizo que hubiera esas prisiones. ¿Usted reimplementaría eso si lo reeligen? Bueno, tenemos que salvar a nuestro país, ¿de acuerdo? Bueno, no, ¿sí o no, señor presidente? No, la respuesta no. Cuando se le dice a una familia, si vienen, les vamos a separar. Ya no vienen. No podemos permitir que vengan más. Mire, Nueva York, fíjense, están viviendo en el Parque Central, Central Park, en Nueva York, la ciudad invadida. Los Ángeles, invadida. Iowa, invadida. Nuestro país destruido. Millones de personas que entran a este país y las cifras, en mi opinión, de aquí a final, no va a ser los 4 o 3 millones, va a ser
15 millones de personas y entre estos no se sabe de dónde vienen de 129 países diferentes. Señor 129. presidente, para hablar de eso, lo que usted dice que usted no está descartando reimplementar eso. Tenemos a Kayla Bosono, ella es estudiante aquí, es republicana, va a ser la primera elección en la cual va a votar. ¿Qué pregunta tiene para el presidente, Kayla? Hola, presidente Trump, gracias por venir. Gracias. El gobierno actual ha dejado en claro que nosotros debemos seguir ofreciendo equipamiento militar a Ucrania para que ellos puedan defenderse. ¿Usted apoya esta decisión y cómo lidiaría usted con el aumento de situación de los ataques de Putin? Primero, muchas gracias. Es una gran pregunta. Qué agradable. Es muy importante porque estamos dando tanto equipo. No tenemos municiones para nosotros. Pero bueno, en fin, esto es lo que hay. Hay que decirlo inicialmente. Si yo fuera presidente, esto no habría sucedido. Incluso los demócratas lo reconocen. Putin sabía. Esto no habría pasado. Y el oleoducto tampoco habría pasado. No habría ¿Qué pasado. demócrata dijo eso, señor presidente? Y los rusos y los ucranianos no estarían muertos hoy. Y todas esas ciudades que han estallado y que se han desintegrado, no habría pasado. ¿De acuerdo? Este es el problema. Hemos dado 171 mil millones de dólares. Ellos, la Unión Europea, más o menos del mismo tamaño que nuestra economía, todos juntos, han dado unos 20. Así que estamos a 170, ellos 20. No hay que saber mucho de historia para darse cuenta, o geografía, para darse cuenta que les afecta un poquito más eso que a nosotros, ¿de acuerdo? Tienen que poner más dinero en la cesta porque se están aprovechando de nosotros como todos los países y por eso acabé con el tratado de comercio de Norteamérica. Tema, señor presidente, no conozco ningún demócrata que dice que Putin no hubiera invadido si usted fuera presidente. ¿Usted seguiría dándole dinero a Ucrania después de que sea elegido? Yo tengo una gran relación con el presidente Zelensky, porque él me apoyó con el juicio político tonto número 1, cuando dijo, el presidente no hizo nada malo. ¿Y qué pasó? Sí, esa es. Bueno, y yo estaba exonerado, por cierto. Qué pérdida de tiempo y de dinero. Usted fue acusado. Se le hizo juicio político como presidente, pero la pregunta es la siguiente: ¿usted le daría dinero a mí? Hubo la pregunta mujer loca aquí, que quiso ¿usted le daría a Ucrania fondos y armas? Esa es la pregunta. Yo me sentaría, bueno, vamos a ver, pongámoslo de forma simpática. Yo acabaría con esa guerra en 24 horas siendo presidente. ¿Cómo lo haría, señor presidente? Bueno, me reuniría con Putin y Zelensky, tienen fuerzas y debilidades y en 24 horas esa guerra se acaba, finalizado. ¿Usted quiere que Ucrania gane la guerra? Yo no pienso en términos de ganar o perder, yo quiero que se haya un acuerdo para que toda esta gente deje de morir. ¿Qué? ¿Puedo hacerle una pregunta de seguimiento? Así que una de las cosas que hay que hacer, usted, señor presidente, déjeme seguir, es importante. Perdón, yo quiero... ¿Usted podría decir si usted quiere que Ucrania o Rusia gane la guerra? Quiero que todo el mundo deje de morir. Están muriendo. Los rusos, los ucranianos, que dejen de morir. Y eso lo haré en 24 horas. Solucionado. Se necesita el poder de la presidencia. Pero usted no va a decir que Ucrania... Bueno, usted quiere que Ucrania gane. Que quede claro, que Europa ponga más dinero, porque están a 20 mil millones, estamos a 170 y ellos deberían estar igual, a la par. Presidente. Tienen mucho dinero, deberían estar a la par. Pero estoy haciendo una pregunta sobre Ucrania. Dije que eran cientos, miles de millones de dólares que no estaban pagando bajo Obama y Bush y todos esos otros presidentes. Por eso pudieron ayudar a luchar contra la guerra por el dinero que recibieron. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania que Europa ahora? pague más. Se están riendo de nosotros, son unos estúpidos. Estamos gastando 170 mil millones para un país que está mucho más lejos de nosotros que ellos y solo ponen 20. Cuando se trata de lo que está pasando ahí, usted dice que usted respetaba al presidente Putin. ¿Todavía lo respeta hoy? Bueno, fue un error tremendo. Es un tipo listo. Yo dije que era listo, inteligente. Y dijo el presidente Xi de China, es listo. 1,5 mil millones de personas. Bueno, es un tipo listo. ¿Cómo se atreve a decir que es listo? Claro que lo es.
quiere que diga que es un estúpido. No es un estúpido, es muy listo, es muy avispado. Y Putin hizo un error grave. Su error fue entrar ahí. Nunca lo hubiese hecho si yo fuera presidente. Lo hemos mencionado. ¿Usted cree que él es un criminal de guerra? ¿Usted piensa que Putin es un criminal de guerra, que es responsable por las muertes de miles de personas? Bueno, creo que es algo que no se debe hablar ahora, más tarde quizás, porque ahora si dicen que es un criminal de guerra va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo para que esto se termine, porque si va a ser un criminal de guerra, la gente va a ir a agarrarlo y ejecutarlo, él va a resistir mucho más, va a luchar mucho más, y eso es algo que tiene que debatirse más tarde. Ahora queremos que esa guerra se acabe, y no hablo del dinero, hablo de todas las vidas. La cantidad de gente que muere ahí es mucho más de lo que se dice. Cuando vuelan una ciudad por los aires y los edificios se caen y dicen 2 personas heridas, no, cientos de miles de personas mueren, y esa guerra tiene que acabar. Bueno, tendremos más con el presidente Trump. Después de este descanso volveremos con preguntas de los votantes. Bienvenidos al foro republicano con el presidente Trump. Presidente Trump, queremos abordar más preguntas de los votantes, pero quiero hablar acerca de las otras investigaciones que usted se enfrenta. Ya hablamos de algunas de ellas, también la investigación en relación a los documentos clasificados que se hallaron en Mar-a-Lago. ¿Por qué se llevó esos documentos cuando se fue de la Casa Blanca? Bueno, tenía todo el derecho a hacerlo y según la ley era justo, y me llevé lo que me llevé. Biden, sin embargo, tiene 1.850 cajas que fueron a Chinatown, donde ni hablan inglés, ese Chinatown del que hablamos. Tengo Nadie que habla pararlo de ahí. eso. Para que quede claro, tenía todo el derecho del mundo de hacerlo, no era un secreto. Esas cajas estaban ahí fuera de la Casa Blanca, la gente estaba tomando esas Tengo fotos. que detenerlo ahí porque la ley de récords presidenciales no dice que usted se puede llevar documentos como presidente. Son propiedad del gobierno federal. Se habla de hablar, negociar, llegar a un acuerdo. Pero no dice que usted puede negociar. Y para que sepa. No es que pueda negociar y llevarse los documentos. Puedo hablar para que entienda. El presidente no está cometiendo un crimen haciendo eso. Me llevé los documentos que podía. Obama también lo hizo, Nixon también, Reagan también lo hizo. No se llevó documentos. Sí, claro que La sí. diferencia que quiero saber en este caso. Reagan, los archivos nacionales dicen que... Y fueron algunos documentos y era un tipo muy honorable, pero Joe Biden tiene 1.800 cajas y nadie ni sabe dónde están ni cómo llegaron ahí, y nadie lo menciona. Señor presidente, y eso no es exacto, eso no es así. Para vigilarnos. Creo que es importante, señor presidente, establecer lo que es claro. Se llevaron ciertos documentos. El vicepresidente Pence también, cuando se dieron cuenta que tenían los documentos y los devolvieron. Es una diferencia que usted se esperó para devolverlos. Se tuvo que hacer una citación de comparecencia o una citación para que presentara los documentos. Una redada a mi casa. Hicieron una redada. No, pero es que no los había devuelto. No hicieron eso con la casa de Biden. Ese es el Corvette con todos esos documentos esparcidos por el suelo. No pasa nada, ¿verdad? Y que en Mar-a-Lago, servicio secreto, pero son estupendos. Yo tenía servicio secreto, él no. El vicepresidente no puede desclasificar, no tenía derecho a hacerlo. Él tiene documentos de cuando era senador. Incluso los senadores demócratas dicen, no me lo puedo creer. No, fui por la ley de informes presidenciales y realmente hay algo que se llama la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos, porque se considera que se puede hacer. Y yo quiero mostrar que hay una investigación que también está investigando su situación con los documentos y la del presidente Biden. Cuando se trata de los documentos, ¿usted le enseñó alguna vez esos documentos a alguien? No, tendría derecho a hacerlo. Si desclasifican. ¿Qué quiere decir como no realmente? No, que yo piense. Yo le digo, tengo todo el derecho del mundo de hacerlo y hacer lo que quiero con eso. Yo estaba negociando con NARA. Sí, los archivos nacionales. Y
la gente muy de izquierda, y negociaba con ellos No y de son de la repente izquierda, señor hacen una presidente. Son redada a mi bipartidistas. casa. No se lo hicieron con Joe Biden, no lo hicieron con Obama. Joe Biden no ignoró esa citación para devolver los Joe Biden documentos. tiene Pero esa 1850 es la cajas. pregunta que tienen los investigadores. ¿Por qué usted se quedó con esos documentos cuando usted sabía que el gobierno federal los buscaba y les habían dado una citación, una notificación para que los devolvieran? Ya, ¿me Sí, deja hablar? adelante. ¿Me va a dejar hablar? Me gustaría que contestara la pregunta. Bueno, muy sencillo, Por eso muy la sencillo. pregunté. Bueno, usted es una persona horrible. ¿Podría contestar el por qué? Muy sencillo. Estábamos hablando con Nara para que tuvieran lo que querían. Cuando nos salimos de Washington, teníamos esas cajas ahí en las aceras. Todo el mundo estaban tomando fotos. Todo el mundo sabía que nos llevamos esas cajas. Y GSA, Servicio de Gobierno, estaba llevando eso. Lo llevaron a Mar-a-Lago. No estábamos haciendo otra cosa que negociando con nada. Y luego la redada. ¿Y Biden qué? No quiere devolver las 1850 cajas. Y habrá unas joyas ahí. Pero fue unas Biden joyas. el que reportó Así que tenía esos documentos. realmente- Los archivos nacionales le pidieron a usted que diera sus documentos. ¿Por qué no los devolvió cuando le dieron la notificación para que los porque devolviera? estábamos negociando con ellos por lo que dice la ley sobre esto. Estábamos negociando Eso con no Nara, es lo que gente dice muy la agradable, ley de récords pero la presidenciales. Constitución tiene que ser respetada, y gente muy agradable negociando con Nara estábamos, y es lo que dice la ley sobre eso para el presidente, y sorprendentemente no tuvo problemas, tuvo problemas con Nara, y Por luego sí, hubo una sí. legislación. Para que quede claro, estábamos negociando con Mi ellos. Perdón, última pero quiero pregunta hablar yo. sobre esto. No, estábamos hablando con ellos, lo habríamos hecho, pero de repente hubo una redada. ¿Por qué? ¿Por qué el FBI no fue a hacer Bueno, una ya le redada a expliqué la el casa por de qué. Biden? Es porque alertó al gobierno que tenían esos documentos y ellos vinieron ¿Por a buscar qué? los ¿Por documentos. qué? La primera pregunta que tiene que ver sobre los documentos. ¿Usted todavía tiene documentos clasificados en su posesión? ¿Está lista? ¿Lista? ¿Usted está listo? Por cierto, esos documentos automáticamente se desclasifican cuando me los llevo. No, Voy a no se ver. pueden Esto es la desclasificar pregunta así. que tengo para usted. ¿Qué pasa con esas cajas en Chinatown? Y recibe mucho dinero de la China. ¿Por qué la gente no Señor se presidente, escandaliza? no. ¿Por qué la gente Puede no hace argumentar preguntas? eso, pero eso no es así. ¿Por qué? A lo ¿Por que qué? usted se Porque tiene refiere ese es grupo a otra de cosa diferente, villanes señor presidente. Y rufianes. Necesito pararlo ahí un momentito, porque no hay prueba de lo que usted acaba de decir. Cuando usted dice que era una oficina que él No. tenía después de irse la vicepresidencia. Él tenía una oficina temporal, pero quiero hacerle otra investigación. No, usted no sabe. Sí, no tiene conozco el idea. tema muy bien. No tiene idea. Tenía uno en Pensilvania, pero Hay uno otra en investigación Chinatown. que usted enfrenta No tiene ni idea, que no tiene que ver entiende. con Georgia, Esta donde no sabe. investigan sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones. Ni- Pero no, déjame nada de terminar llamada. la pregunta. En el centro de eso está esa llamada que usted hizo con el secretario Raffensperger de Georgia. Teniendo en cuenta que vienen ya más acusaciones formales, ¿usted llamaría de nuevo a esa persona de esa forma? Yo pensaba que esas elecciones eran manipuladas, pensaba que había problemas. Yo creo que puedo hablar con cualquier secretario de Estado. Hay 7 abogados que están ahí. Estábamos teniendo una llamada normal. Nadie dijo, no tendría que haber dicho eso. Si esa llamada estuvo mal, yo cuestiono Usted le pidió los que él resultados de encontrara las los elecciones. votos. Oímos el audio de esta eso, señor llamada no presidente. estaba Hay un bien. audio diciendo, No se puede, porque esas elecciones estaban fraudulentas y manipuladas. Si esa llamada está mal, ¿por qué no colgaron? ¿Cómo se atreve a decir esto? Esto fue una bueno, llamada porque perfecta. estaban preocupados y por eso grabaron la llamada. Fue una llamada que se hizo para cuestionar los resultados de unas elecciones. Y cuando no se puede hacer una llamada para cuestionar los resultados de unas elecciones, pues olvidémonos de todo. El No país está estaba usted perdido. cuestionando la elección solamente, estaba pidiendo que le buscaran los votos y por supuesto no hubo pruebas de fraude y no fue una elección amañada. Quiero volver a la audiencia por lo que usted está diciendo de lo que pasó en Georgia. Él es un votante independiente, votó por usted en el 2020. ¿Qué pregunta tiene usted, George, para el presidente? Muchas gracias, señor Trump. Gracias. Soy veterano. Trabajé en una compañía de aviación. ¿Quieres un trabajo?
Me encantaría. Busco a alguien que sea muy bueno. No estoy de acuerdo de la interferencia del gobierno, pero vea a los republicanos como DeSantis que están enfrentándose a Disney. ¿Qué haría usted para protegernos de la interferencia del gobierno? Yo soy el que quiere proteger esas investigaciones falsas. Tiene que ver con interferencia de las elecciones. Porque estoy por encima de Biden 11 puntos, 9 puntos, 7 puntos. Me están endemoniado. 40 puntos, 45 puntos. ¿Qué tal si nos lo tomamos con tranquilidad y pensemos en el futuro? Porque el futuro para él no está tan bien. Veamos. Estamos poniendo presión a Biden, pero él se lo está haciendo a sí mismo porque la economía está horrible, la inflación también y la frontera está fatal. Y la forma en la que salió de Afganistán fue la cosa más vergonzosa en la historia de este país. Señor presidente, tengo otra pregunta más. Esta noche, y quiero que, mientras tenemos a los votantes aquí en New Hampshire, es una pregunta fundamental para usted. Usted se va a postular en el 2024. Si usted es el nominado por los republicanos y gana, ¿usted se comprometería hoy para aceptar los resultados de la elección del 2024? Bueno, sí, claro que sí. ¿Se comprometería también a los resultados sin tener en cuenta el resultado? Otra respuesta, si es una elección normal y honrada y honesta, qué honor. Y ahora estamos... Y saben, si no gano, este país va a estar en un lío, va a estar en problemas. Qué tristeza. ¿Pero no se compromete entonces en aceptar los resultados sin tener en cuenta el resultado? Esperemos que sea unas elecciones honradas y honestas. ¿No se compromete entonces a aceptar los resultados del 2024 o reconocer lo que sucedió en el 2020? Sí, adelante. Gracias por haber venido. Esto es una conversación muy importante con los votantes. Gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestro anfitrión y más adelante continuará la cobertura especial con Juan Carlos López. Gracias. Muchas gracias. Gracias.